Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos, y estamos en el primer taller online de APSE, la Asociación de Profesionales de España. Yo soy Ana María Gutiérrez, soy terapeuta y profesora de Shiatsu desde hace más de 20 años y pertenezco a la Junta de APSE. Hemos creado este espacio que serán talleres online con una periodicidad de trimestral por ahora, pero puede ser, cambiará. Este es el primero y tenemos el honor, el placer de invitar a Pedro Fernández Jabalera de Sevilla. Él es un gran profesional de Shiatsu con una trayectoria muy larga y también es empresario. Entonces, esa mezcla de una persona profesional que conoce del Shen, del corazón, de la entrega a las personas, pero también conoce muy bien la estructura para poder estar bien asentados, bien enraizados en la tierra, mientras trabajamos el ki del cielo y la tierra. Entonces voy a dar paso a Pedro. Él va a hacer una exposición más o menos de 1 hora explicando cómo es su trayectoria y cómo crear estructura, incluyendo el Shen del corazón y lo que él quiera explicar. Pedro es libre completamente, pero esa es como la base de lo que va a hacer. Este directo va a quedar grabado y luego se subirá a YouTube, porque tenemos una nueva proyección desde APSE y es que el Shiatsu tiene que llegar a todo el mundo, porque es una técnica, es un arte que tiene tanto valor que no puede ser que se quede solo en pequeño comité. Entonces estamos empleando las nuevas tecnologías. Entonces probablemente grabaremos la charla, las preguntas ya veremos. Si alguien tiene algún inconveniente en que salga, ahora yo creo que solamente va a salir nuestras imágenes, pero si alguien no quiere salir cualquier cosa puede quitar su cámara. Ruego que tengan los micros en silencio hasta que se hagan las preguntas. Bueno, damos paso a Pedro. Saludo para todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, antes que nada, agradecer vuestra presencia. Sé que es un domingo de verano y estar aquí pues es todo un honor por mi parte, pero también os agradezco a todos que estéis aquí. Contaros que, como ha dicho Ana María, estudié económicas, he estado 20 años trabajando en una empresa, en ingeniería, hacíamos fábricas de aceituna y ese mundo pues para mí ha estado como muy presente. También era cuestión de 5 años más o menos, en el 18, quiero recordar, decidí dejar todo aquello. De hecho, me fui sin indemnización, sin paro, sin nada, porque sentía que tenía que construir algo que ya se venía construyendo, porque esto no fue de un día para otro, sino que esto ya desde mi inicios en aquel trabajo, yo ya empecé también a estudiar quiromasaje, el quiromasaje me llevó al yoga y luego os contaré cómo llegué al Shiatsu, pero sentí la necesidad de querer constituir algo diferente en el que yo me sintiera mucho más a gusto conmigo mismo. Y pues eso fue un poco mis inicios. Deciros que mi encuentro con el Shiatsu fue un poco como mágico, porque un día paseando por Sevilla vi un cartel donde se decía Taller de Iniciación al Shiatsu, un anuncio de la Escuela Europea de Shiatsu y no sé, la palabra Shiatsu me cautivó. Y ello me dio pie a pues, coger el teléfono, llamar y informarme. Ahí conocí el Shiatsu por primera vez, hice el curso de iniciación, que fueron 3 meses, y quedé enamorado. Eso me llevó pues, a estudiar los 4 años correspondientes. Luego también como la base del Shiatsu era mucho medicina china, también me cautivó bastante y quise indagar más ahí. De hecho, estudié en la Fundación Europea de Medicina China 4 años y me estuve estudiando ahí medicina china a un nivel muy importante. Y después de esas formaciones pues, han venido otro tipo de formaciones. Nunca me he quedado parado. El Shiatsu está muy presente y es la base en la que me apoyo, pero han aparecido otro tipo también de terapias. Desde el masaje Esalen californiano, el Thai, la Ayurveda. Y también actualmente pues también estoy adentrándome en otros territorios como el Tantra y también pues acabo de llegar de Turquía de hacer el SEMA, el Giro Sufi,
y también ha sido una experiencia brutal. Con esto os quiero contar que para mí es primordial formarse. Y formarse, yo intento formarme siempre con los mejores. Con gente que tenga una trayectoria importante y que me permita pues adquirir conocimientos y también integrarlos. Nunca he visto esa formación como un gasto, sino todo lo contrario, como una inversión, porque creo que desde nuestra óptica o desde nuestro papel como terapeuta, para mí debe ser todo un respeto, ¿no? El formarse bien para ofrecer eso a esos clientes nuestros, pues nuestras mejores esencias. Me formé en la Escuela Europea de Shiatsu con Brian y con... se me ha ido el nombre. Con Rolando, pero también he de agradecer en mis inicios a Lola Barbudo, que fue mi primera profesora y la que durante 2 años pues, estableció en mí esas bases. Luego aparecieron otros profesores, como digo, dentro de la Escuela Europea de Shiatsu, Brian, Rolando, Ana, que para mí todo aquello fue como una explosión también, porque el trabajar con cada uno de ellos aportaba cosas nuevas. Pero también he de decir que después de finalizar con la Escuela Europea de Shiatsu, aparecieron otras personas también vinculadas al Shiatsu con las que me he formado. Con David Ventura, de Shiatsu Moviment, también con muchos terapeutas a nivel internacional, gracias a los cursos y talleres de APSE que organiza. He de dar especial atención a 2 de ellos, uno María Lasana, que vino con un taller desde Grecia, el dolor crónico, y también a Nick Paul con el lenguaje limpio. Para mí esos 2 talleres han sido significativos, muy significativos a la hora de asentar mi Shiatsu. Yo lo explicaré por qué. También he de decir que las asistencias a los congresos europeos de Shiatsu fueron experiencias sublimes. Guardo especial recuerdo del de Viena, donde más de 600 personas de todo el mundo, no solamente a nivel europeo, sino de todo el mundo, allí nos reunimos durante unos cuantos días y fue una experiencia brutal. También en el de Ámsterdam, pero en Ámsterdam estábamos más limitados por el tema del COVID. Como os decía, para mí ha sido significativo el contacto con María Lasana y ese dolor crónico, porque María Lasana me aportó un concepto que para mí es vital en mi forma de entender y hacer shiatsu o hacer terapia. María Lasana hablaba de que ellos, para referirse a paciente, a cliente en nuestro caso, ¿no?, utilizan el término asthenis. Asthenis en griego significa como aquel que no tiene poder. No tiene poder porque el poder se lo ha dado al médico, se lo ha dado al terapeuta a veces, se lo ha dado a lo que lee en internet, se lo ha dado a su educación, a su cultura, a sus propias vivencias. Y la función, o lo que nos transmitía María Lasana, era que nuestro cometido debería ser pues, volver a conectar a esa persona pues, con ese poder que había perdido. Y para mí, como te digo, ha sido significativo a lo largo de toda mi existencia. También otra persona que también me ha marcado mucho fue Nick Paul con su lenguaje limpio. Y también tiene mucho que ver con María Lasana. El lenguaje limpio de alguna manera alude a que debemos de quitarnos todo nuestro bagaje, toda nuestra cultura, toda nuestra educación y ser lo más limpio posible a la hora de conectar con nuestro cliente. Básicamente consiste en una serie de preguntas, ¿no?, que vamos a hacer a nuestros clientes pues, para poder indagar y conectar pues, con ese malestar que puede tener dentro de ellos, incluso conectar con traumas, con orígenes de malestares. Y la verdad que fue para mí muy significativo. Fue tan significativo que me hice, a raíz de eso, unas cartitas. En estas cartitas hay frases que con ellas también suelo trabajar mucho. Cuando inicio cualquier sesión, utilizo estas cartas y hago que la persona coja alguna carta en sí, que como digo, va con una frase. Estas frases hacen hablar a veces a muertos.
Hay gente que me ha dicho que, pero Pedro, si yo no venía a hablar de este tema, si yo vengo por un dolor en hombro, pero empiezan a verbalizar cosas que ni ellos mismos a veces se pensaban. Y lo que he conseguido con estas cartas, al igual que con el lenguaje limpio, es tratar de ir a orígenes de malestares. Pero además, estas cartas tienen un poder como muy importante, bajo mi punto de vista, y es porque para nada interviene mi acción de querer indagar, rebuscar, adentrarme en lo más profundo del ser, sino que la persona, con esa información que recibe, parece que va directamente a esa memoria ahí guardada y de alguna manera aflora, cuenta, verbaliza, y la verdad os puedo decir que ha habido sanaciones, comprensiones increíbles. Y donde a veces no ha hecho ni falta utilizar dedos, la parte física, pero para mí también todo esto también es shiatsu. Para mí shiatsu también no es solamente presionar con el dedo puntos de los meridianos, sino es más conectar corazón con corazón y permitir que el lenguaje pues sea como tenga que ser. Pues como decía, para mí esos los puntos son vitales en mi proceso en sí. La formación creo que es vital. También eso, agradecer enormemente a APSE que nos puedan seguir ofreciendo pues estos cursos y a un precio bastante económico muchas veces, porque tenemos a terapeutas con un saber, con una trayectoria, increíble. Como os decía, vengo del mundo de la empresa, pero una de mis grandes ilusiones siempre haya sido ver colocado un cartel de shiatsu. Porque la gente lo llevaban de cualquier manera. Jiu-jitsu, pero nunca shiatsu. Y eso pues lo cumplí el día que dejé ya la empresa y inicié mi proceso, ¿no? Ya mucho más profesional, porque también durante el tiempo que estaba en la empresa, pues actuaba, pero alquilando salas, siendo contratado por otras personas y ofreciendo pues esas terapias en sus centros, etcétera, etcétera. Pero ese día no en el que ya tenía mi propio espacio físico y coloqué el cartel en el balcón donde aparecía shiatsu, para mí, he de decir que fue una sensación, un éxtasis grandísimo, porque era algo que venía sintiendo y que quería mostrar al mundo. A raíz de ahí, pues, también quiero comentaros que para mí también es vital, y siempre creo que lo ha sido, el dotar a la actividad que realizo pues, de esa estructura que hablaba Ana María, ¿no? Yo desde mi inicio siempre he querido estar protegido por no estar en el punto de mira de Hacienda, Seguridad Social, sino que he querido hacer mi labor de la manera más tranquila posible. Y por ello también he de decir que para mí ha sido también vital, de hecho cuando estuve como presidente de la Asociación de Empresarios del shiatsu, pues luchamos por querer tener un seguro que nos cubriera a todos y que tampoco fuese excesivamente caro. También he de decir que para mí esto es establecer esa estructura ha sido vital y sigue siendo vital. De hecho, hará cuestión de ya creo que 4 años atrás, la acupuntura ha estado muy perseguida en España, pero en Andalucía, hará cuestión de 4 años, hubo inspecciones y empezaron a abrir actas y algunos centros han sido cerrados. Nosotros también nos visitaron y también tuvimos ese acta, pero no ha pasado absolutamente nada, salvo que tuvimos que recurrir y con un abogado pues tratar de tirar por tierra una sentencia que hay en el Supremo y en la que se están apoyando los médicos acupuntores pues para querer actuar sobre nosotros. Que están actuando sobre el shiatsu, pero que pueden actuar sobre cualquier terapia complementaria o alternativa o integrativa, como queramos llamarle. Por eso, que deciros que para mí el establecer esa estructura es vital. Entiendo que
trabajamos mucho y de manera muy ardua y a veces pues pagar IVA, pagar impuestos de sociedades no es muy interesante la mayoría de las veces, porque también vemos, ¿no?, que nuestro trabajo pues supone un esfuerzo importante y luego pues desprendernos de esos ingresos pues a veces también es un poco complicado. Yo lo que he tratado también de realizar es pues, cambiar ese concepto, esa manera de ver ello, ¿no? Para mí, pues como persona íntegra también de una sociedad, pues quiero contribuir a que la sociedad esté algo mejor. Y por ello, pues entiendo, y como también vengo del mundo de la empresa, que el IVA, nosotros somos meros intermediarios de un dinero que no nos corresponde, donde cogemos ese IVA, pero ese IVA hay que devolvérselo a la agencia tributaria. Sí es cierto también que nuestros precios van a venir puestos de manifiesto también por ese porcentaje de IVA en sí. Pero lo que también he podido comprobar, y en Sevilla no somos de los más baratos, sino podemos decir que somos de los más caros en cuanto al precio que tenemos puesto a nuestros masajes, pero también nos distinguimos del resto de la gente porque creo que el servicio que ofrecemos es muy distinto a lo que aquí se ofrece y también el espacio que hemos creado también es muy distinto a lo que aquí se viene ofreciendo. Como terapeuta también, como integrativo, también yo me he formado también en Feng Shui y el cómo cuidamos los espacios, cómo los armonizamos, cómo integramos toda esa simbología. Estamos haciendo que la persona ya una vez que entre sientan en ellos mismos que aquello no es un simple masaje, no es un simple proceso físico, sino que vamos a tratar y a integrar y a conectar con todos los cuerpos del ser, desde el físico, el emocional, el espiritual, el mental, el astral, todo ello. Y la persona en sí lo está notando. Además, muchas de las frases que me dice la gente es que ya desde el momento que entran, sienten que entran a otro espacio. Como os decía, para mí la estructura es vital, esencial. Estar respaldado por un seguro también es importante. A veces no es que hagamos una labor, una praxis mala, sino que incluso hay clientes que pueden venir pues actuando de manera con mala praxis. También querer buscarnos, pues, como se decía aquí, ¿no? Buscarnos las cosquillas, buscarnos esos puntos débiles y querer buscar pues, una indemnización. Pues tener ese seguro también muchas veces como que las calma a esas personas, en el sentido de que muchas veces como tienen que seguir algún proceso para poder acceder a esa indemnización o a ese proceso y tendrán que ser investigadas, tal, como que tenemos una manera de estar protegidos. Y yo creo que hacer una labor desde la conexión, evitando, ¿no?, pues esas preocupaciones, esos miedos, esas alteraciones, a mí personalmente me ha dado mucho enfoque. De hecho, pues he de decir que al día de hoy tenemos una única empresa, que es Shen Wellness and Healing Center, pero que esa empresa aúna distintas marcas comerciales. Por un lado tenemos a Sensation, donde está focalizado en el mundo de los masajes, de las experiencias holísticas, y Shendao, donde está más enfocado al tema del crecimiento personal, donde realizamos talleres y trabajamos más a nivel grupal. Ambos tienen la raíz Shen. Entiendo que todos conocemos ese concepto. Para mí, creo que desde que esa raíz la vi por primera vez, me cautivó, me impresionó. He de decir que para mí el corazón es lo más, por así decirlo. A nivel personal, toda mi familia, por parte materna, ha fallecido con problemas de corazón. Yo personalmente, también tiempo atrás, era tartamudo y mi Xian estaba como ahí muy presente. Pero bueno, todo venía también por una experiencia que tuve a lo mejor de pequeño, con 10 años, haciendo una obra de teatro, y donde ahí me expuse al público y el estrés, la presión hizo que me meara en el pantalón
y viví aquello como un proceso pues traumático, donde ya me negué a hablar en público. Después de casi 40 años atrás, decidí un día, pues, a través de una invitación de unos amigos que hacían medicina emocional y yo iba con las enfermedades autoinmunes, pues me atreví a exponerme nuevamente ante ese público. Fue una experiencia donde todos esos recuerdos llegaron, se pasó mal, pero fue como ese hito, ¿no?, a querer indagar y a seguir caminando. He de decir que al día de hoy he descubierto que allá donde estaban mis talones de Aquiles se están convirtiendo en mis dones, pero no porque yo haya querido decir que van a convertir mis dones, no, no, sino porque también pues, me adentré en una formación, primeramente para mejorar mi dicción y respirar y tratar de tartamudear menos, pero también hice un curso de cómo hablar en público y fueron herramientas pues, para al día de hoy pues, actuar de manera diferente. También en base a eso he de agradecer enormemente a mi periodo como presidente de APSE. Recuerdo a Gil, que cuando estaban buscando, pues eso, venga, que como sabéis, siempre es muy fácil conseguir a gente para la Junta, siempre es muy fácil, hay que rogar a la gente a que se anime. Pues recuerdo que Gil dijo palabras como, además la gente que se inicia en la Junta, luego tienen unos cambios personales importantes, y he de decir que así fue. Por también ese año, en el que era presidente, con la Fundación de Medicina Tradicional China en Amposta y de Terapias Alternativas, pues allí nos invitaron. Yo ya también había ido otras veces antes también allí como terapeuta de la medicina china, porque me formé en esa escuela, pero y ahora iba invitado como presidente de APSE y tenía que dar una ponencia ante más de 400 personas en ese congreso. Al principio lo viví como, vaya lo que me ha caído. Pero también cambié el chip y dije, Pedro, es la oportunidad que tienes de esas cositas aprendidas, esas limitaciones ahí impuestas, pues afrontarlas y transmutarlas, trascenderlas. Y de estar enorme, y al día de hoy estoy enormemente agradecido, pues también a APSE por esas labores aprendidas. Con todo esto, no sé cómo estamos de tiempo. Bien. Como os digo... Vamos bien, Pedro, vamos bien. Tenemos media hora. Vale. Puedes centrarte en el tema. Vale, muy bien. Como os decía, la formación para mí, un pilar esencial. Un pilar esencial y además formarme con los mejores. No hacer por hacer, sino también sentir a este corazón, ¿no? Y permitirle pues, que me recuerde qué memorias son las que quiere despertar. También es establecer esa base, para mí también es vital y esencial. Es decir, que hoy, al día de hoy, tenemos en plantilla a más de 10 terapeutas trabajando a tiempo parcial en el espacio Sensation. Y no descartamos pues, ampliar también otras sucursales dentro de lo que es Sevilla, en principio. Porque otro cometido que también queremos realizar es, dentro de Shandao, pues formar a gente para tener ahí cantera para poder abrir esos espacios. Pero, sin embargo, también he de decir que el pilar, no quiero decir llamarle el más importante, pero sí vital, es el del autoconocimiento, el de la autoexploración, el autoviaje interior, que para mí no es ni más ni menos pues, que conectar con ese Shen. Como os decía, a mí una frase que me acompaña siempre y he de decir que soy también un amante del tarot. Para mí el tarot no es echar cartas, pero el tarot es como mi herramienta para poder evolucionar ante situaciones que me presenta la vida. Y he de decir que hay una carta que inicia un poco todo. Os la voy a mostrar, que tengo aquí el tarot, para que la veáis.
que es el loco, de Matt, y una frase que lo acompaña, y dice como que el pasado es un proceso de iniciación, no de culpabilización. Cositas que no han pasado en el pasado y sobre todo en la niñez probablemente esté determinando ese proceso de iniciación, ese proceso de desarrollo, ¿no?, a lo que hemos venido a esta vida. En mi caso personal, no sé si tuvo que ver con el abandono, y no porque mis padres me abandonaran, sino porque yo sentía a lo mejor ese abandono. Mi padre fue inmigrante en Suiza y no estuvo allí presente, pero durante mucho tiempo he vivido pues, esa experiencia como abandono. De hecho, la relación era bastante conflictiva. Pero he de decir también que un día me atreví a ver esa situación desde otra óptica, y lo que descubrí es que fue un acto de amor inmenso. Se fue para allá pues, para darnos a la familia una vida diferente, distinta. Eso me hizo también pues, ver que nada es yin yang, que nada es bueno o malo, sino que cuando lo integramos y lo vemos desde otras ópticas, pues puede ser increíble. Como os digo, esto tardó muchos años en mí, el que yo tomara conciencia de ese episodio, pero también como que a lo largo de toda mi vida la sensación o los procesos donde aparecía el abandono estaba como muy, muy presente. Por eso os digo que las cositas que no han pasado, que pasan, ¿no?, que nos pasaron en el pasado, para mí no son como cuestiones en las que apoyarnos para exculparnos o para culpar de nuestra situación pues, a padres, amigos, a parejas, a situaciones. No. Creo que la vida nos está ofreciendo todo eso, desde esas experiencias, para iniciar ese camino de autoconocimiento en nosotros. Por eso también el loco viene con una pequeña mochilita. Todos venimos con esa, no sé si llamarle pecado original, como nos decían también a nivel eclesiástico, pero todos venimos con esas cositas a transformar, básicamente a transformar. También dentro del tarot también hay otra carta que en su momento me dio muchísimo, muchísimo pavor, me daba mucho miedo, pero también cuando me adentré en ella he descubierto un poder increíble. Es el arcano número 13, el arcano sin nombre. La gente asocia muchas veces a muerte, pero nada que ver con esa muerte que no han vendido como tal, sino que con esta carta lo que está haciendo es que vamos a iniciar un proceso de transformación donde vamos a tratar de cortarle la cabeza a esos pensamientos limitantes, a esa educación ¿vale?, que fue impuesta y que a lo mejor ahora ya no nos sentimos conectada a ella, a todas esas experiencias que han formado parte de nuestra vida. Por eso, transformarse, en mi caso, pues he de decir que las lecturas, porque he sido un devorador de libros, sí, ayudaban, pero las verdaderas transformaciones para mí han surgido en el momento en el que me he adentrado en situaciones, en pozos, en laberintos, en cárceles mentales que me han hecho incluso descender a los infiernos y decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con mi poder? ¿Por qué me convierto en marioneta de esto, de aquello, de aquí para allá? Y el permitirme, pues eso, iniciar procesos de transformación y conectar con ese corazón y ver que ahí hay una información, que hay una sabiduría inmensa que sinceramente creo que no podemos acceder a ella y absorberla de una sola vez, por eso nos da como pinceladas, nos da clic, nos da entendimientos, pero que cuando accedemos a ella recibimos unos regalos increíbles. Con esto, pues quiero mostrarnos pues que, bajo mi punto de vista, terapeuta no es simplemente estudiar, no es simplemente hacer un curso, sino que también hay que tener ese proceso de autoconocimiento para poder también
entender qué nos pasa a nosotros y también qué pasa a los clientes. Yo soy una persona también que todas las semanas voy a recibir también masaje, terapia, porque también quiero verme en la otra posición, la posición del cliente que viene a recibir y ver cómo en esa posición, pues cómo se siente, cómo aparecen incomodidades, cómo aparecen sensaciones y cómo se gestionan. Por eso también quiero adentrarme y ponerme también en la situación de ellos. También decir que muchos de mis clientes han sido espejos y me han mostrado situaciones que yo le decía a ellos que tenían que resolver de alguna manera, pero que le decía que tenían que resolverlo eran a mí mismo. Porque es muy fácil a veces dar consejos, dar indicaciones, pero cuando nos corresponde hacerlo a nosotros es muy, muy complicado. Por eso mucha gente tiene esa idea, ¿no? Esa frase que la acompañan que, no, si yo la teoría la sé, ahora la práctica, la acción, conectar con ese Jung, ¿no? Y adentrarte en realizar actividades es verdaderamente complicado, porque muchas veces implica salir pues, de esa zona de confort. En mi caso, pues este tipo de actividades o de formaciones a nivel más personal, aunque he de decir que también cualquier formación que hacemos de shiatsu, tantra, de masaje thai, masaje Chin-San, de cualquiera de ellos, es tener un viaje a nosotros mismos. La vida nos ofrece oportunidades pues, para adentrarnos también con nosotros mismos. Para mí han sido esenciales. Y he de decir que todas las experiencias vividas han sido experiencias muy placenteras, muy agradables, muy llevaderas de alguna manera. Porque también he descubierto que la vida, cuando te entregas, cuando entras en ese estado de surrender, como dicen los ingleses, la vida te da mieles, no te da hieles. Pero claro, confiar no es nada fácil también. Pero cuando nos adentramos en ello y permitimos que esa energía de nuestro riñón esté fuerte, esté potente y confiemos, pues nos lleva a otros mundos. Esto fue lo que me sucedió a mí también, ¿no? Y he de decir que la carta, que de alguna manera está definiendo a mí personalmente, pero también a los espacios creados, es la estrella. La estrella es una carta que le tengo auténtica devoción. Un momento, porque voy a beber agua. En la mayoría de las cartas del tarot, todas las cartas aparecen súper vestidas. Pero hay una carta que se inicia con la estrella en la que de alguna manera decide desnudarse. Desnudarse es mostrarse tal como es. Hace lo que tiene que hacer. Ya como que un poco le da igual lo que la sociedad, el resto de la gente diga acerca de ella. Pero claro, para llegar a esta carta hay 21 cartas, bueno, hay 22 cartas, pero están enumeradas de el loco, que es la carta sin número, desde la 1 a la 21, con el mundo. Y esta es la carta número 17, bastante ya evolucionada. Pues en esta carta se llama la estrella, por esa estrella, pero también hay un juego de palabras en cuanto a su nombre. Si os dais cuenta, pone Le Toil. También puede traducirse, ¿no? La estrella en sí, pero también la isla en la que eres tú, o la isla tuya, en la que te permite ser tú mismo. Y sinceramente, esto es lo que nosotros pretendemos inspirar a nuestros clientes, que se conviertan en la estrella. Retomando nuevamente el concepto de María Lasana, de que la persona vuelva a conectar con su poder, vuelva a conectar con esa sabiduría, con ese gen, pues la estrella de alguna manera nos está transmitiendo o expresando esto. Si veis aquí detrás, la estrella tiene dos arbolitos que representan por un lado el árbol del conocimiento, o sea, aquello que aprendemos estudiando,
todas esas formaciones que tenemos ahí. También aparece el árbol de la vida, ¿no? También de alguna manera nos lleva, ¿no?, pues a toda esa experiencia que tenemos, de todas esas vivencias que tenemos en nosotros mismos. Pero también he de decir que ambas informaciones, de alguna manera, pueden ser bastante subjetivas. Pero lo más importante de esta carta es esa conexión con lo celestial. Hay estrellas de 8 puntas que de alguna manera nos están conectando y nos están diciendo que somos seres ilimitados, con un poder ilimitado, pero que a veces, sinceramente, no nos lo creemos. Pero esta carta nos está conectando con esa divinidad, con esa supraconciencia. Sinceramente, no sé dónde estará esa supraconciencia, yo lo albergo aquí en el corazón, y he de decir que en muchas de esas talleres, formaciones que he realizado, he tenido la suerte, el privilegio de acceder a esa supraconciencia y decir, wow. Pero no solamente a través de terapias en sí, sino que en mi shiatsu normal trato de conectar con esa supraconciencia. Conectar con esa supraconciencia para mí es conectar con esa intuición. Y muchas veces conectar con esa intuición es también conectar con la persona y con esas sabidurías que hay dentro de nosotros y que no conectamos tanto, sino que afloran cuando la mente entra en un estado de calma. Y esto también pues, me lleva a palabras que recibí de mis maestros anteriores, entre ellos pues Rolando, cuando decía que a veces era muy bonito, ¿no?, pues conectarse a una fuente mayor y quitarnos responsabilidades. Pero quitarnos responsabilidades no implica que me voy a conectar y voy a dejar de formarme y a dejar de explorarme, sino que todo eso forma parte de ello. O sea que para improvisar debemos de practicar mucho, de hacer formaciones, de integrar cositas y luego dejar pues eso aflore. Y también me vienen palabras de Brian donde nos decía que había que aprender para luego olvidar. En el primer momento decía, ¿qué me estás diciendo? Pero sí, a posteriori todo eso se ha integrado y lo he comprendido. Por eso mi acometido básicamente cuando trabajo con mis clientes no es tratar de resolverle sus problemas, no es tratar de quitarle a veces ni sus dolores, no es tratar de resolverle, por así decirlo, su vida y sus molestias y sus oportunidades de cambio y transformación, sino que mi acometido esencial es la de inspirarlos. Voy a coger una cosita. Es la de inspirarlos. A mí entender ese yin-yang fue increíble también y después de estudiar mucho, pues lo comprendí con la canción de Pablo Ness, la de Depende, de según cómo se mire, todo depende. Para mí yin-yang es esto, es ese círculo integrado. Cuando nos encontramos cualquier situación, cualquier problema, cualquier malestar, por regla general solemos verlo desde un determinado ángulo. Y desde este ángulo probablemente estemos viendo pues, el dolor, la queja, la amenaza, no me lo merezco. Pero si nos movemos, y eso es lo que quiere la vida, porque la vida es movimiento, la vida quiere que ante una situación que nos está provocando estancamiento, nos está provocando confusión, nos está provocando dolor, la vida quiere que nos movamos y da igual a veces la dirección en la que nos movamos, pero quiere que nos movamos, pues para poder ver ese hecho desde un ángulo distinto. Y allí donde veíamos dolor, malestar, podamos ver oportunidad, podamos ver proyecto, podamos ver crecimiento, podamos ver expansión. Por eso también para mí entender todo esto fue vital, pero también entender que como terapeutas tenemos que integrar tanto ese yin-yang, tenemos que integrar pues, esa vocación que sentimos, pero también integrar pues, esa estructura en la que desarrollar nuestros negocios, para mí es vital. Y es hacer que todo tenga un sentido y no verlo tampoco desde esa óptica, me están quitando el dinero, tengo que contribuir, sino incluso ver que estamos contribuyendo a algo mayor. De hecho, mi manera también de entender las cosas ha cambiado. Hay veces incluso que cuando de alguna manera siento que
algunos de mis recursos, sobre todo económicos, me lo han quitado, siento que el universo, el proceso, me lo va a devolver de otra manera. Por eso también sentí que cuando estaba en la anterior empresa, había llegado el momento de dejarlo y renuncié pues, a esa indemnización, se podía haber luchado, a ese paro, porque quería cometer esa labor que tenía que hacer y confiaba que iba a salir bien. Y además vino el momento COVID, pero he de decir que, bueno, sí, estuvimos cerrados los meses que nos cerraron a todos, pero luego abrimos y el negocio iba muy bien, muy bien, muy bien. Por eso que también confiar, entrar a ese estado de entrega, de surrender, para mí ha sido muy fructífero. Y no solamente consiste en decir, sí, sí, hay que entrar ahí, hay que hacerlo, hay que sentirlo, hay que confiar, hay que tirarse a la piscina, aunque a veces veamos que está vacía. Está bien tener paracaídas, ¿no? Por si... Pero la vida a mí personalmente me ha mostrado que la vida es afable. Como os digo, me gustaría, os invito también, porque mi acometido en Sensation y también mis compañeros que allí trabajan, esta es la de inspirar a las personas a que se conviertan en la estrella, a que conecten con todo ese poder que hay dentro de ellos, a que conecten con esa sabiduría que tienen a través del estudio, a través de las vivencias de la vida, pero también que conecten con esas intuiciones, que se conecten más, que se dejen sentir, que exploren desde otros ángulos. Esto también, y de hecho, todo ese viaje realizado en mí, y también trato de que mis compañeros de trabajo pues también lo hagan en ellos, me permitió también dar un paso más y crear Shendao. Shendao es donde estoy ahora, que es este espacio donde hacemos crecimiento, formaciones de crecimiento personal, y la carta que ahí me llegó era el sol. De hecho, aquí también tenemos un sol que preside lo que es la sala y de alguna manera nos está diciendo esto. La estrella era la 17, esta es la 19. Y ya cuando hemos hecho un recorrido importante, nosotros, y además todas las culturas ancestrales lo dicen, cuando hemos hecho ese viaje hacia nosotros, tenemos que compartirlo con el mundo. No podemos quedarlo para nosotros. La vida es, de alguna manera, ayudar a que la humanidad despierte. Y esta carta representa esto. Este ser, pues si lo veis, está sobre una pequeña estructura más sólida, una isla blanquita, y tampoco tiene rabito, que el otro, de alguna manera, sí que tiene. Pero nos está diciendo que ambos son iguales, es una relación de igual a igual, pero que hay gente que ya ha recorrido, ha realizado caminos y que puede acompañar a otros a realizar también esos caminos. Caminos que ya tienen una experiencia, un recorrido y que puede pues, facilitarle a que la otra persona pues, también acometa ese camino pues, para conectar más con esa estrella, ¿no? Con ese ser que es en sí mismo. Y de hecho, pues, esta es la filosofía que en nuestro espacio Shendao queremos ofrecer. Caminos hay miles. Acompañantes hay miles, millones, o sea que cada uno tiene un camino que va cambiando constantemente a lo largo de nuestra existencia. En mi caso personal, pues también he de decir que ha sido así, ha sucedido así. Shiatsu es mi base, haga el masaje que haga, ya sea un masaje descontracturante, un masaje relajante, en camilla, con aceites sin aceites, pero la base de Shiatsu me acompaña, al igual que me acompaña pues, esa estructura de medicina china. El masaje Thai también es un masaje que también me adentré a él y donde incorporo muchos estiramientos a mi Shiatsu. Ya no sé si llamarle Shiatsu porque hemos creado una fusión ahí, pero todo ello nos está acompañando. Y también he de decir que sí, en todos estos procesos, a nivel energético, sentías, ¿no? Cuando estás trabajando, cómo la energía se mueve, cómo la persona también entra, tiene sus espasmos, liberaciones, pero he de decir también que en ese viaje personal me ha llevado también a descubrir filosofías que son todas iguales, porque en el fondo la esencia es todo lo mismo, es conectar con esa supraconciencia, con esa divinidad, y desde ahí, pues,
descargar información que necesitas en ese momento. Pero también me he adentrado en el mundo del Tantra y he de decir que jamás en mi vida había sentido los cuerpos sutiles, las energías sutiles, como lo he sentido en estas experiencias, de sentir explosiones en mi garganta y decirme, Pedro, ¿estás listo para expresarte, para hablar? En este corazón, en este acna, ¿no? Y permitir ver otras realidades, conectar con ese círculo, ¿no? Con esas infinitas posibilidades de ver cualquier hecho. Y también, pues, hace poquito, pues, vengo de Turquía, donde también me he adentrado al mundo del Sema, del giro sufí. También he estado 5 días donde había un retiro donde la música y el Sema, el movimiento, no ha finalizado. Estaban 24 horas, no nosotros, pero se iban cambiando tanto los grupos como los danzantes. Y he de decir que he danzado como un niño. Ha sido una experiencia brutal, donde ha habido momentos donde he estado más de 2 horas sin girar, donde he entrado en una comunión también con esa supraconciencia, con esa divinidad increíble, y que da igual un poco lo que hagamos, que la vida quiere que sigamos adentrándonos en esos recorridos, en esos caminos, que conectemos con nuestro Shem, que ahí está toda la sabiduría de toda la humanidad, que no podemos acceder a ella y absorberla todo porque acabaríamos mal, muy mal, pero sí podemos acceder a ella y descargarnos esa información que necesitamos en ese momento. Y con esto, ¿no? Pues me gustaría concluir esta charla aventurándoos a que adentréis, que yo creo que ya el camino está iniciado, indudablemente, en este camino del autoconocimiento, del despertar, de conectar con esa otra sabiduría que es superior a nosotros mismos. Muchísimas gracias por todo y nada, espero que os haya inspirado. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un viaje fascinante porque el Shiatsu es un viaje de conciencia. Trabajamos en la parte física, energética del cuerpo, pero esa parte física, energética del cuerpo está conectada con nuestra conciencia, supraconciencia. Entonces, en la medida en que más vamos caminando y desbloqueando lo que son los meridianos, el ki vital que es en nuestro cuerpo y lo vamos dejando fluir, también vamos quitando esas capas de la cebolla que nos impiden ver la realidad en todo su esplendor. Entonces, tenemos, digamos, el mismo camino, es un camino de conciencia a través del trabajo con el Shiatsu, con el Ki, con el Yin Yang, y magistral, como has explicado tu propio proceso, porque es muy importante para tanto los que nos oyen aquí como los que nos van a escuchar en YouTube, que nos demos cuenta de que el ser humano siempre trae una herida. Y es a través de conocer la propia herida y la sanación de uno mismo, es que cuando tú ayudas al otro, sabes por dónde el otro está atravesando. El Shiatsu es una herramienta magnífica porque engloba todo, engloba la parte física donde vas a desbloquear dolores, problemas circulatorios, vas a armonizar el cuerpo, pero también engloba la parte energética donde vas a hacer fluir el ki, vas a desbloquear el estancamiento. Y es en ese desbloquear el estancamiento que te conecta con el ki universal. Esto es el Tao, ¿no? Es lo que no se puede nombrar. Entonces, felicidades, Pedro, porque es un camino muy bonito, que además lo has hecho con mucha sensibilidad y con mucha abertura, mostrando tu vulnerabilidad, que es una cosa importante, porque normalmente quien se pone detrás de la cámara siempre intenta dar una imagen de yo sé, yo soy, yo te ayudo, pero es importante mostrar de que yo soy humana, yo tengo mis dolores, tengo mis heridas, pero en este transitar yo puedo ayudar a otros porque yo también he atravesado por donde estás atravesando los otros. Es una vocación de servicio, de dar la mano al que va detrás simplemente para que caminemos juntos. Entonces, muchísimas gracias. A vosotros. Vosotras.